Damos, Señor, una palabra que venga, Señor, a romper las estructuras, a romper, Señor, el molde humano que muchas veces, Señor, por ignorancia ponemos. Te ruego, Padre, que tú pongas el fundamento, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, Señor, y que sobre eso podamos construir, podamos, Señor, llegar a alcanzar a ser una ciudad de justicia, Señor, sabiendo, Padre amado, que en algún momento nos encontraremos contigo, Señor, allá en los aires, al toque de la final trompeta, donde nosotros, juntamente con los que nos precedieron, Señor, en Cristo, seremos arrebatados, Señor, para irnos contigo a las bodas, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy te ruego que bendigas, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están escuchando esto, Señor, y todos aquellos, Padre bendito, que en algún momento, Señor, quizás se han desanimado, que no han querido, Señor, buscar de tu presencia. Por favor, Espíritu Santo, tócalos, ayúdalos, alcánzalos, Señor. Y desde aquí, Señor, nosotros juntamente como iglesia los bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, fíjense, hermanos amados, que hoy quiero hablarles un poco sobre la formación del viviente. Y podamos ir poco a poco entendiendo esto. Mire, en Génesis capítulo 3, verso 20, dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahí debemos de notar algo, que el que le puso el nombre a la mujer fue Adán. Después el Señor también les cambió el nombre, porque en Génesis capítulo 5 dice: y el Señor los llamó a Adán, a ellos dos, pero aquí dice que Eva era madre de todos los vivientes. Mire, nosotros vemos que la creación de Génesis capítulo 1 es muy diferente a la creación de Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 1, verso 27, nosotros de entrada vemos cómo el Señor dice que creó varón y hembra. O sea, de entrada que los creó un hombre y creó una mujer. Muy diferente a la creación de Génesis capítulo 2, porque al primero que creó fue al hombre. Y después de una costilla del hombre sacó a la mujer. Pero en Génesis capítulo 1 vemos que inicialmente el Señor creó al hombre y creó a la mujer, podemos decir como que de un jalón. Mire, Génesis capítulo 1, verso 27. Entonces, hermano, esta creación tiene características diferentes, hermano, a la de Génesis capítulo 2. Mire, yo no sé si usted lo ve ahí en pantalla, pero dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No sé si lo ve ahí. Mire, varón y hembra. Entonces mire, hermano, las características que tenía el hombre de Génesis capítulo 1 es que ya de entrada tenía su mujer. Y entonces nosotros vemos al de Génesis capítulo 2, ahí está, mire, de que el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y dice que le creó a su mujer, pero primero lo creó solo. Entonces vemos que cuando el hombre estaba solo, empezó a ver, a nombrarle tal vez el nombre a los animales y todo lo que leemos en Génesis capítulo 2. Pero mire, lo que quiero enfatizar es de que en Génesis capítulo 3, verso 20, a Adán le puso el nombre a Eva y le llamó madre de todos los vivientes. Entonces mire, al analizar esto, usted empieza a ver que cuando Adán y Eva pecan, y nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3, empezamos a ver, hermano, cómo es que el Señor le empieza a decir a Eva, le dice: mira, voy a hacer que los dolores de parto sean mayores. Voy a multiplicar tus dolores en gran manera en tus embarazos. Pues prácticamente le dice así, no sé si me va entendiendo. Entonces, lo que nosotros podemos ver ahí y poder decir es de que Eva, dentro del huerto, también tuvo hijos, porque era madre de los vivientes.
Ahora estos vivientes, hermano, también tienen características que quizás la Biblia no nos menciona tanto en cuanto a lo que pasó en el huerto con estos vivientes, pero sí menciona más adelante la palabra las características que tienen estos seres vivientes. Mire, aquí vemos en Génesis capítulo 3, cómo es que el Señor le empieza pues a poder pues a regañar, ¿verdad?, a la mujer. Pero mire, volvamos aquí. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 2: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Mire, hermano, si Eva es madre de los vivientes, nosotros podemos entender que la iglesia tiene que llegar a alcanzar a ser también madre de vivientes. La iglesia en Apocalipsis capítulo 2, o sea, la iglesia que es usted, tiene que llegar a alcanzar a ser la madre de vivientes. ¿Por qué madre de vivientes? Porque la iglesia es un vientre que también forma vivientes. Es una madre forma en su vientre hijos, ¿verdad?, o hijas. Pero la iglesia, dentro del vientre espiritual, tiene que alcanzar a formar a seres vivientes, a gente madura, a gente comprometida, a gente que esté, hermano, con la premura y con el compromiso de que el Señor viene pronto y que tiene que alcanzar la estatura para poder seguir con Él. Nos decimos amén. Entonces, mire, hermano, dice que aquí en Apocalipsis 12, verso 2, dice que esta mujer estaba encinta, clamando con dolores de parto. Vemos a la Eva de Génesis capítulo 3, verso 20, cuando le dicen que es madre de todos los vivientes, porque ella estando dentro del huerto, ellos estando dentro del paraíso, estaban recibiendo constantemente la visitación de parte de Dios, de su presencia. Estaban ellos, hermano, directamente recibiendo la luz del Señor. Y no había pecado en ellos. Así como nosotros, mire, la palabra iglesia viene de una palabra que es eclesis, que significa apartado de. Ahorita estamos apartados de el mundo. Ahorita, hermano, estamos aquí, pareciera ser, es que solamente estamos nosotros. Y, hermano, es que aunque haya 1000, 50, 500, 20, 30, lo que sea, hermano, en este momento estamos siendo apartados de lo que está sucediendo allá afuera. Pero como la iglesia de Cristo, estamos nosotros apartándonos de todas las contaminaciones, toda la influencia de allá afuera, de la rebelión, de la rebeldía, la desobediencia, de todas las situaciones complicadas. Entonces, mire, eso está haciendo de que nosotros dentro del vientre espiritual que es aquí en la iglesia nos estamos formando. Y mire, hace tiempo yo le mostraba este esquema, no sé si usted lo ve ahí, pero mire hermano, existen varios vientres. Y los vientres, hermano, según la palabra y lo que nosotros entendemos, es que dentro del vientre se va formando un producto. Se va formando, hermano, un hombre, un ser que en algún momento tiene que alcanzar una madurez y va a crecer, va a desarrollar y va a nacer. Por eso, mire, hermano, déjeme hablarle un poco sobre lo que dice 1 Samuel capítulo 1, verso 6, hablando sobre el vientre de Ana. Y mire, Ana dice, y su rival la irritaba, hablando de Penina, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba, así por la cual Ana lloraba y no comía. Nosotros vemos, hermano, que Ana estaba, hermano, amargada. Ana estaba, hermano, pasando una situación en la cual tenía envidia de lo que su compañera Penina tenía, que era hijos. Y mire, hermano, trasladándolo a lo práctico, muchos de nosotros hemos sido formados de diferentes maneras. En lo espiritual, usted está recibiendo una formación diferente, hermano. Mire, de donde nosotros venimos, la formación que nos dieron es muy distinta, se está manifestando distinto, hermano, a como lo estamos viviendo ahorita en la actualidad. No sé si porque el tiempo ha sido otro o porque el lugar, no lo sé, hermano. Pero lo que sí puedo entender es que Dios a todos nos forma de una manera diferente.
pero nos forma con un mismo fin, que es poder parecernos a Él y poder alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero mire, aquí vemos el ejemplo de una persona que estaba afligida, y dentro del vientre, hermano, pudiera ser que hay gente que la están formando para que viva de una manera afligida, para que todo le cause aflicción, todo lo que viva alrededor le cause, hermano, un problema. Por eso, mire, lo que el privilegio que tenemos en el Señor de ser formados dentro de una iglesia es para que nosotros podamos alcanzar la estatura de Cristo Jesús, nos parezcamos al Señor, tengamos los mismos pensamientos de Él, tengamos, hermano, el deseo y el anhelo de poder agradar al Padre, estarlo buscando constantemente. Eso es una formación que nos dan. Es como, mire hermano, ustedes ven aquellos militares que los forman o que los adiestran dentro de un campo militar. Hermano, esos saben agarrar, pero todas las armas, las saben desarmar, las saben armar, saben muchas cosas de guerra y todo eso. Pero es muy diferente cuando esos grupos paramilitares, esos grupos, hermanos, contrarios, que son grupos que muchas veces el narcotráfico ocupa para poder amedrentar ciertas ciudades enteras, ellos los forman, pero no es la misma formación que los del ejército. Cuando se enfrentan, hay más bajas de ellos que los del ejército, porque incluso la gente del ejército está adiestrada, capacitada mentalmente y físicamente, que cuando ellos se encuentran con esos grupos contrarios y les empiezan a tirar, hermanos, ellos ya saben dónde agarrarse, a la derecha, a la izquierda, qué formación tomar, esconderse con la camioneta. Usted no sé si lo ha visto, pero mire, hermano, imagínese que dentro de esos grupos hay gente que en algún momento la formaron estas personas y que su formación, que tal vez sepa agarrar las armas y no sea armamento muy pesado, que tal vez sea uso exclusivo del ejército, va a ser muy diferente a un soldado que sí lo formaron oficialmente. Entonces, si lo vemos así, ahora lo pongamos como en iglesia. Hay gente, hermano, que está siendo formada, ciertamente, pero fuera de la iglesia. Está siendo formada, pero no por un pastor, no por medio también de los hermanos. Y esto no es de multitudes. Porque, hermano, mire, cuando nosotros solamente vemos la multitud, pudiéramos decir, es que ahí está bueno. No. Pareciera ser, hermano, que los grupos de élite son los pequeñitos, donde quizás están siendo formados, pero de una manera específica para cierto tipo de misión. Entonces imagínese, hermano, que un niño, si se forma fuera del vientre, se muere. Si una persona, ahí usted está viendo ese efecto, si ahí se formara afuera del vientre, permaneciera vivo unas cuantas semanas, pero, hermano, al tiempo le vendría una complicación a su organismo y moriría. ¿Sí nos entendemos? Entonces, hermano, cuando a una persona el Señor la forma dentro de una iglesia, la va a ir formando para que pueda ir alcanzando una madurez en cuanto a la manera de pensar, la manera de vivir, ser ordenados, poderse parecer al Señor y poder participar de las cosas que el Señor hizo. Amén. Mire, volviendo a esto, dice aquí en el libro de Mateo 19, verso 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Eunucos. Mire, el eunuco nosotros lo podemos entender como aquel hombre que en alguna etapa de su vida lo castraron. Lo castraron. Y hay eunucos, hermanos, en los cuales sí literalmente los castraron y que ellos, hermanos, miren, para los niños los operaron de sus testículos, se los quitaron. Y eso hace que los niños no crezcan, que queden en una cierta edad, en una cierta estatura, y que las partes que tenían que haber madurado por medio de la testosterona que generaban
estas partes, pues ya no se da porque pues ellos se los quitaron, no sé si nos vamos entendiendo. Eso hacía que en la antigüedad pues pudieran cuidar a las mujeres en el palacio y no abusar de ellas. Nosotros vemos, hermano, de que los historiadores dicen que Daniel fue un eunuco y que Potifar fue un eunuco también, dice que era oficial del faraón, pero la palabra que aparece ahí era que era eunuco. Entonces nosotros vemos también de que Mardoqueo era eunuco y Aspenas y varios eunucos que menciona la Biblia. Pero mire, hermano, cuando nosotros lo trasladamos a lo espiritual, ciertamente nosotros nos tendrían que formar como eunucos también para que el área sexual, hermano, esté bien sojuzgada. Esté, hermano, de una manera ordenada y que eso no nos cause problemas en nuestro caminar en el Señor. Porque si la parte sexual no está formada de una manera en santidad, lo que va a hacer es que va a traer problemas y solamente se van a querer hacer cosas en oculto y que al final de cuentas, si no se forma bien, es como, mire, hermano, imagínese que un niño desde dentro del vientre, al momento de hacerle el ultrasonido, el doctor le dice a sus padres, ¿sabe qué? Mire, dentro de su aparato reproductor se está formando no se está formando bien y pudiera ser que haya complicaciones al nacer, pero lo podemos revertir si usted toma, un ejemplo, este medicamento, o si podemos interrumpir el embarazo al 7º mes, un ejemplo. Entonces, mire, hermano, un especialista le va a decir a los padres qué es lo que se tiene que hacer. Así sucede en lo espiritual. El Señor va a levantar un ministro para que se pueda acercar, hermano, a aquel que tal vez se está deformando en el área sexual y que tiene que poder decirle, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tus actitudes, tienes que cambiar tus palabras, tienes que cambiar tu forma de poder mirar a las demás o a los demás, porque no conviene que tú seas así. Mire, hermano, hasta las palabras pueden traernos problemas. Hay palabras que nosotros podemos decir y los demás lo pueden malinterpretar. Y hasta eso lo tenemos que cuidar. Aquí vemos, hermano, que hay eunucos que nacieron así, que los formaron dentro del vientre de su madre. A nosotros, hermano, aquí en la iglesia del Señor Jesucristo, nos están formando. Y parte de la formación es ordenar el área sexual. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Tito. Mire, hermano, déjeme ver otro. Lucas 1, verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. María es figura de la iglesia, y la iglesia tiene que formar dentro de su vientre, o dentro de ella se tiene que formar Jesús. El Señor Jesús se tiene que formar dentro de usted, dentro de la iglesia, dentro del hombre, del viejo, de la mujer, del niño. Se tiene que formar el Señor Jesús dentro de nosotros, porque el Señor Jesús fue tentado en todo, pero en nada pecó. Ahora, hermano, nosotros vemos que hay mucha gente, mucho pueblo de Dios, que Cristo no se está formando dentro de ellos. Hermano, Cristo no se está formando, a saber que se esté formando, pero hermano, todo lo que vivamos, todo lo que padezcamos en el Señor, eso nos está ayudando para que Cristo Jesús se esté formando dentro de nuestro ser. Nosotros nos vayamos pareciendo a Él en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de caminar, en la forma de poder ver la vida, en la forma de poder buscar al Padre, en la forma de poder dar, ofrendar, hermano, en todo eso el Señor se tiene que formar en nosotros, en la forma de alabar, en la forma de poder servirle al Señor con excelencia. Eso se tiene que formar en nosotros. Pero hermano, cuando no nos dejamos formar dentro del vientre, porque mire, hermano, el ministro también es un vientre espiritual, ese es un vientre ministerial, porque el apóstol Pablo decía, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto por cuestiones de ustedes. Porque hermano, cuando el ministro está formando gente, está formando a la iglesia para casarse con el Señor, va a haber gente que destaque, va a haber gente que también esté formando, mire, el ministro esté formando otro ministro. Nosotros no sabemos si aquí vayan a ser apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores o maestros aquí estos muchachos? O sea, no lo sabemos. Y pareciera ser en decir, pero es que son niños. La verdad, mire, la Biblia dice que el reino de Dios es de los niños. Y hermano, y no podemos nosotros decir, no, pero es que más adelante. Pero qué privilegio sería que dentro de todos estos que estamos aquí, hubiera algunos apóstoles que estuviéramos formando desde ahorita, desde niños. O pastores o profetas que en algún momento se van a manifestar y van a ir a las naciones a predicar el evangelio, y que con temor que sin temor y sin miedo van a ir y van a decir las verdades de la palabra. ¿Lo cree o no lo cree? Amén, amén. Amén. Y mira, hermano, hasta que se forme Jesús en nosotros. Así dice la palabra, hasta que se forme Jesús en nosotros. Por eso, dentro del vientre ministerial, dentro de ese vientre espiritual que también es la iglesia, tiene que formarse el Señor Jesús. Y mire, hermano, dígame algo que el Señor Jesús hizo. Sanar. La iglesia tiene que aprender a sanar a otros, no solamente físicamente. No solamente con sus dolencias, ni con sus enfermedades, sino, hermano, hay gente que viene bien dolida del corazón. Viene gente que viene, hermano, pero atormentada por el menosprecio, por la amargura, por, hermano, situaciones bien difíciles. Pues la iglesia tiene que aprender, hermano, a poder sanarlos, a poder ir y ponerle las manos, y sí sanar su cuerpo físico, pero también sanar su corazón. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. La iglesia que se está formando Jesús dentro de ella, lo que hace es que aparte que sana, aparte que visita, aparte que libera, también ha aprendido a amar. Porque el Señor dice que cuando la multitud vino a Él y que Él los estuvo ahí enseñando por 3 días y que no habían comido, dice que tuvo compasión de la multitud y que dijo, no los puedo mandar en ayunas. O sea que la iglesia que se está formando el Señor Jesús en ella es una iglesia que ha aprendido a dar, ha aprendido a despojarse. Por eso, mire hermano, yo veía que el modelo que tenemos nosotros como iglesia, o el modelo que nosotros tenemos que copiar, es el modelo de la iglesia de Hechos. El modelo de la iglesia de Hechos. Mire, la iglesia de Hechos, una de las cosas que hacía era de que daba, se entregaba por completo. Mire, acompáñenme, abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 4 y déjeme mostrarle una de las características que debe tener una iglesia, porque, hermano, mire, iglesia perfecta ahorita está en formación, pero tal vez, como hablaba nuestro apóstol, decía que nosotros tal vez no somos la iglesia perfecta, pero sí somos la iglesia correcta. Y la iglesia correcta es la iglesia que se dejó corregir o que se está dejando corregir porque en algún momento estuvo mal. Es como, mire, hermano, a mí me toca corregir a mis hijos. Los corrijo ahora que estoy que aquí mis hijos son un poquito más grandes. Pues me toca enseñarles muchas de las situaciones que como hombres se nos tienen que formar. Pero mire, hermano, la iglesia correcta es aquella que se ha dejado corregir, se ha dejado formar. Y mire, Hechos capítulo 2, verso 42, dice, hermano, que la iglesia, hermano, iba creciendo. Hechos 2, verso 42, dice que la iglesia iba creciendo y que, hermano, permanecían en la doctrina apostólica, en la comunión entre hermanos, en el partimiento del pan y en la oración. Ese es un modelo ministerial, un modelo de iglesia que debemos de tener. ¿Sí nos vamos entendiendo? O sea, la iglesia correcta es la que parte el pan, la que tiene comunión entre hermanos, la que tiene como fundamento la doctrina apostólica. Por eso, mire, hermano, es bien importante tener apóstoles, es bien importante tener ministros. Y mire, volviendo otra vez a este versículo, Hechos capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ya lo vio? En la doctrina de los apóstoles. Y mire, verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. La iglesia correcta es la que está junta. Y tenían en común
todas las cosas. O sea, hermano, que ahí no había de que, no, es que yo soy de apellido tal y vivo en tal lugar. Y que, no, hermano, todos tenían las cosas en común. Y mire, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, hermano, que ahí ninguno pasaba necesidad, porque la iglesia tenía el recurso por las ofrendas, por las aportaciones que se daban, y que cuando alguien veían que tenía necesidad, no lo dejaban morir. Llegaban y mire, ese recurso lo administraban los apóstoles. Porque cuando nosotros vemos más adelante, dice, hermano, antes, no sé si me ayuda en aquel versículo que habla de Ananías y Zafira, ¿se acuerda? Ananías y Zafira dice que le habían prometido a darle al Señor la venta de una heredad. ¿Qué es? Capítulo 5. ¿Qué es? Capítulo 5. 5, Hechos capítulo 5, ¿qué? 5. Mire, hermano, mire lo que dice aquí. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ahí está, Hechos 4, verso 34. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Ya vio? No había ningún necesitado. Pero mire, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, los que administraban ese recurso eran los ministros, en este caso los apóstoles. Pero mire, aquí me llama la atención. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación levita, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces esa era una iglesia, hermano, la iglesia correcta, o la iglesia que el Señor Jesús está formando en ella, la que tiene como modelo la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos, nosotros vemos, hermano, que ninguno de ellos pasaba necesidad, porque habían aprendido a dar, habían aprendido a despojarse, habían aprendido a ver por el hermano, habían aprendido a poder decir, bueno, es que tengo esto, bueno, yo voy, te lo entrego a ti, Señor, porque es para ti. Y quizás llegaban con el apóstol, llegaban con, ¿sabe qué, apóstol? Mira, este es el dinero de todo lo que yo tengo, aquí está. Ahora, hermano, mire, quizás ahorita no estamos en ese nivel, pero deberíamos ir para allá. Porque, hermano, si hoy a usted le dijeran o nos dijeran a nosotros que hoy nos toca partir con el Señor, hermano, ¿qué nos importa si tenemos unas casas que estamos haciendo allá, o si hay terrenos, o si hay carros, o si hay... No, eso, hermano, si nos diera tiempo lo vendemos y que le quede a quien le tenga que quedar. ¿Sí nos entendemos? Porque llega un punto de nuestra vida, hermano, que no debemos de ser aprensivos ya con las cosas. Todo lo que tenemos es dado de la mano del Señor. Y todo lo que tenemos, mire, de una u otra manera, es lo justo para poder vivir. Entonces, esta iglesia que va siendo formada por medio de los ministros y que se está formando Jesús dentro de ella, es una iglesia que ha aprendido todo lo que es a amar, despojarse, a poder perseverar, a poder partir el pan, a poder comer y compartir con el necesitado, con aquel que no tiene, a su nombre. Gloria. Amén. Y mire, déjeme leer el otro versículo. Sigamos pues. Dice aquí entonces en Lucas capítulo 1, verso 41. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Fue llena de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, hermano, mire, dentro de los vientres tiene que haber la llenura del Espíritu Santo. Dentro de la iglesia que está siendo formada, también tiene que ser formada por medio del Espíritu Santo que está en ella. Porque el Espíritu Santo, mire, hermano, si nosotros, mire, al hacer esto, el poder decir es que lo que pasa que estamos solos. No, no estamos solos. Está el Espíritu Santo aquí. Porque se está hablando su palabra, se está enseñando lo que dice en ella. Entonces, mire, un vientre tiene que ser lleno del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. Amén. Aquí en este caso, mire, hermano, Elizabeth es figura de la iglesia. Y Elizabeth tenía en su vientre a un hombre que se llamó Juan el Bautista.
Juan el Bautista fue aquel que iba preparando para el camino para la llegada del Señor Jesús o para la presentación en público del Señor. Ahora nosotros hacemos eso. Ahora la iglesia tiene que ir con el poder de Elías para poder preparar el camino del Señor. Por eso la Biblia dice en el libro de Malaquías que Él mandaría el espíritu de Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor, para que haga volver el corazón del Padre al Hijo y el corazón del Hijo al Padre. Cuando nosotros vemos eso, la iglesia que está preparándose, la están, hermano, formando, lo que está haciendo, hermano, que antes que el Señor Jesús venga, está, hermano, proclamando los 4 vientos la restauración familiar. Por eso nosotros debemos de estar, somos los primeros que debemos de tener una restauración familiar. Los primeros. La iglesia que está dentro del vientre, la iglesia que es un vientre, le está enseñando, hermano, al pueblo de Dios a poder tener una familia restaurada, matrimonios restaurados, hijos restaurados. Por eso es que, hermano, si nosotros no opera el Espíritu Santo dentro de nosotros, lo que estamos haciendo es meramente humano. Los demás que hagan lo que tengan que hacer, pero ahorita los que estamos aquí deberíamos de poder ver si en verdad nuestra familia está caminando bien, siendo restaurada con el poder y el espíritu de Elías. Porque la iglesia que se está formando en el vientre espiritual está siendo, hermano, restaurada, y que no hay una división familiar. Eso se hace dentro del vientre. Mire, ¿nunca ha escuchado usted ese comentario cuando regañan a un niño o a un adolescente? ¿Acaso no te lo enseñaron en tu casa? ¿Se han escuchado eso? Sí. Hermano, es terrible cuando a alguien se lo dicen allá. Porque mire, imagínate tú que te invitan a comer y estás comiendo y tú con los codos hacia arriba de la mesa, hablando y comiendo con la boca abierta, regando. Hermano, eso de nuestra, quizás es una regla de etiqueta, pero desde nuestra casa nos lo enseñaron. No sé si nos vamos entendiendo. Dentro de nuestra casa nos los enseñaron, pero ya teniendo 30, 35 años y que no lo hayas aprendido, va a haber alguien que sí te va a decir, ¿acaso no te lo enseñaron en tu casa? ¿Acaso no te dijeron que tenías que estar cubierto? ¿Acaso no te enseñaron, como el Señor Jesús cuando le dijo a estos hombres, a los fariseos, ¿cómo leen? ¿Acaso no la palabra dice de que es mejor ayudar al prójimo, que es mejor dar que recibir? O sea, ¿acaso no te lo enseñaron? Son palabras que el Señor encontramos en la palabra, pero eso es lo que la iglesia tiene que aprender cuando está siendo formada dentro de ese vientre espiritual. Hay una formación. Ahorita nosotros estamos teniendo una formación que en algún momento va a cambiar. Mire, cuando yo inicié mi discipulado duró 8 años, ininterrumpidos. O sea, hermano, que no hubo no había ningún pretexto. 8 años estuvimos ahí con mi pastor y empezamos con corderitos, con doctrina básica inicial, pasamos a doctrina intermedia, después a doctrina avanzada, módulo de escatología, luego módulo de escatología 2, historia de la iglesia. Hermano, el caso es que se nos fueron 8 años ahí. Pero la formación que me dieron en aquel momento, ahorita es muy distinto, ahorita es otra formación. Porque así como usted está siendo formado, yo también estoy siendo formado. La formación es muy diferente. Y mire, leamos Romanos 16, 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estos hombres no estaban siendo formados por un ministro,
no estaban siendo formados por medio de una iglesia, de una congregación. Porque, hermano, todos necesitamos una congregación. El libro de Hebreos capítulo 10, verso 25 dice de que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día grande y terrible viene. O sea, hermano, mire, el día grande y terrible de Jehová, dice la palabra, que es la tribulación y la gran tribulación. Ese día se acerca. Pero lo que nosotros vemos aquí es de que estos hombres no querían, hermano, buscar la formación dentro de un vientre de una congregación, sino que para ellos mismos se estaban formando. Y que con palabras lisonjeras y con suaves palabras, hermano, engañan a los corazones ingenuos. ¿Qué es un ingenuo? Inocente, que no sabe. Ingenuo, que inocente, que no sabe, pues. Pero mira, hermano, Desconoce. que desconoce. Pero la Biblia dice en el libro de Oseas 4, verso 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea, mi pueblo pereció por ingenuo. La persona, hermano, que es ingenua va a perecer. Usted, hermano, aquí dentro de este vientre que tenemos aquí llamado iglesia, hermano, nos están enseñando para que no seamos niños ingenuos, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Que con astucia, dice la Escritura, hombres ocupan la artimaña del error. O sea, hay gente, hermano, malvada que dice que son aquellos que para ellos su Dios es su propio vientre. Entonces, hermano, mire, lo podemos aplicar así de esta manera, que para ellos su pensamiento es ley. Y ahora lo vemos ahorita. Ahorita nosotros vemos, hermano, unas corrientes donde usted ve las redes sociales, en las plataformas estas, de que cualquier hermano se pone a hablar de la palabra y, hermano, y hay unas cosas, pero que sí son unas aberraciones delante en la Escritura, hermano, delante del Señor, que usted las lee y dice, no, las escucha y dice, no creo que sea así. Más, hermano, mire, está atacadísimo todo. Todo lo que es en cuanto al Señor está atacadísimo. Cada uno saca su doctrina. Cada uno saca sus pensamientos. Y no los pensamientos que vienen de parte del Señor. Por eso nosotros, mire, al ser formados, lo que está haciendo el Señor es que nos está madurando para que no seamos como niños llevados de aquí para allá. A su nombre. Gloria. Mire, Gálatas 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. O sea, hermano, que usted, a nosotros, el Señor desde el vientre de nuestra madre nos apartó. No sé si dice amén. O sea, ahí nos apartó el Señor. Pero aquí, hermano, Dios lo apartó. Porque, hermano, la iglesia se va a convertir en madre de vivientes. Y por su gracia, por su favor inmerecido, por aquello, hermano, que es por su voluntad, que es por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hemos hecho. El Señor nos ha apartado. Sí, hermano, estamos aquí no porque, mire, no porque hay un vínculo conmigo. Estamos aquí porque el Señor quiere que estemos aquí. Para que el Señor nos forme por medio de su palabra, nos forme por medio de una congregación. Mire, hermano, yo me acuerdo que cuando estaba yo adolescente y que llevaba yo unas clases de música, sí influía mucho el maestro. ¿Quién era el que te enseñaba? Bastante, hermano, bastante. Porque llega un momento en el cual, si no tienes un buen maestro, si no hay un buen vientre, pues, si no hay un buen vientre, en vez de formarte, ¿qué cree que va a pasar? Te van a deformar. En vez de formarte, te pueden deformar. Y me acuerdo, hermano, que aquel maestro que yo tuve, uno de los tantos que tuve, pero hubo uno, hermano, que era buenísimo. Me acuerdo que él era un poquito más grande que yo, pero, hermano, tenía una capacidad intelectual y musical, pero bien tremenda, que, hermanos, tenía la didáctica, tenía dinámicas, aparte que era muy virtuoso, sabía cómo poder expresar ese conocimiento. Hay lugares o hay gente, hermano, que tal vez puede saber muchísimo, pero no tiene la gracia de parte del Señor para poderlo expresar. Por eso nosotros necesitamos que el Espíritu Santo venga a nosotros y que nosotros podamos transformar el agua en vino.
Y que así, hermano, como el Señor Jesús en su faceta de maestro transformó el agua en vino, así la iglesia tiene que poder aprender, hermano, a transformar el agua en vino para que aquel que está siendo formado dentro del vientre pueda entender la palabra, pueda entender la doctrina, pueda entender lo que Dios está diciéndole. Amén. Mire, Apocalipsis 10, verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Mire, hay situaciones dentro de aquí de la iglesia que el Señor va a ocupar y muchas veces nos va a venir a amargar. Más, hermano, cuando son tratos así, pero de esos difíciles en los cuales pues no mucho nos gustan, ¿verdad? Pero Dios va a ocupar situaciones para que nos demos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe qué sucede? ¿Sabe cómo entiendo esto? Mire, cuando nosotros venimos a la iglesia, pareciera ser que la gente dice, no, es que lo que pasa, llegué yo a Cristo y más mal me fue. ¿Lo ha escuchado esos comentarios? Pero no es que le haya ido más mal, ya le iba mal, pero no sabía que le iba mal. Para él pensaba que le iba bien. Solo que cuando viene aquí a la iglesia, el Señor le empieza a exponer cuál es su condición de vida. Le empieza a exponer que lo que está haciendo, el camino que lleva no es el correcto, el camino que lleva no es el debido. Y entonces, hermano, como lo deja de hacer, empieza a decir, híjole, antes me iba mejor. Sí, claro, le iba mejor porque le robaba toda la empresa. Le iba mejor porque no le decía, nadie le decía nada. Le iba mejor porque podía hacer lo que él quería. Por eso le iba mejor para él. Pero ya cuando viene al Señor, no es que el Señor lo limite, sino que el Señor le empieza a mostrar qué es lo que está haciendo mal, como una enseñanza por espejo. Y lo que empieza a hacer, hermano, el hombre, es que al apartarse claramente, mueve las estructuras que tenía, y hermano, y empieza a hacerle amarga la enseñanza, amarga las situaciones, amarga la doctrina, pero solamente es, hermano, por un momento, porque ya cuando lo aprenda, le va a empezar a hacer dulce a su paladar. Porque su palabra dice que su palabra es como miel a nuestra boca, a su nombre. Gloria. Mire, hermano, Éxodo 15, verso 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Por eso, hermano, cuando te metan en una situación como las que acabé de decir, es solamente Dios probándote para decirte que tu formación va en camino correcto. Porque, hermano, si no fueran por situaciones como las que vivimos, no nos diéramos cuenta que nuestro corazón está haciendo, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y qué es lo que necesita pasar para ser aprobado. Por la que la Biblia dice, mire, que son necesarias las divisiones para ver quién sale aprobado y quién no. Cuando hay momentos de división en los vientres, ahí sale quién ha sido aprobado y quién no. Por eso, mira, dice la Biblia en Hebreos 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso, hermano, mire, la situación que estamos viviendo, no debemos de dejar que brote una raíz de amargura. Hay varias raíces. Dice que la raíz de todos los males es amor al dinero. Aquí está hablando la raíz de la amargura. Pero la raíz de la amargura, cuando no se ministra, lo que hace es que contamina a todos los que están alrededor. Por eso dentro de los vientres no debe de haber gente amargada. Mire, en la cueva de Adulán dice que llegaron los amargados, los enlutados, los endeudados a la cueva de Adulán. Y hermano, y ahí estaba David. Pero David, hermano, a todos esos amargados, esos afligidos, esos que estaban, hermano, pero endeudadísimos, lo que hizo David que los formó y formó un ejército.
Así el Señor, hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos y el Señor de nuestra derrota nos está formando para que ahí sea nuestra victoria. Por eso dice la Escritura que donde fue nuestra derrota, será nuestra victoria, pero donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. A su nombre. Por eso, hermano, mire, no nos sorprenda cuando venga la prueba. No nos sorprenda. Es necesario que pasemos pruebas porque la palabra dice que es necesario que el justo pase por medio de muchas tribulaciones porque de todas ellas los librará el Señor. Aleluya. Mire, hermano, Isaías 49 verso 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. ¿Ya vio? ¿Para qué te formó el Señor? Para ser su siervo. Te está formando aquí para ser su servidor. Amén. Para que tú le sirvas, para que tú tengas conocimiento, hermano, de a quién le estás sirviendo. Fíjese que le enseñaba hace días sobre la excelencia del servicio y sobre los servidores. Pero mire, hermano, cuando nosotros estamos viendo sobre el servicio, una de las cosas que el Señor dice en el libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, mire, presta atención. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y es útil para enseñar a la gente, mire, para ayudarle y corregirle y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces, dentro del vientre espiritual que es la iglesia, te están formando para ser un siervo, para ser un hombre entrenado, para ser un hombre preparado. Y mire, este verso después dice en verde, para hacer volver a Jacob, o sea, para que tú vayas con las palabras espirituales y hacer volver a aquel que se fue, aquel que no se quiere congregar, aquel que ya no quiere nada de la vida, aquel que ya se quiere morir. Y dice, y para congregarle a Israel. ¿Ya vio? Qué lindo, ¿ah? Mire. Como tú, Eclesiastés 11, verso 5. Ya vamos terminando. Mire, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Usted aquí está siendo formado. Y mire, hermano, humanamente pareciera ser que no hemos tenido cambio, que solamente nos estamos haciendo más viejos, para otros que solamente pierden el tiempo, se están haciendo más pobres, para otros, que es absurdo, que hermano, que al no ver, hermano, esto lleno, se pueden decir, ¿a qué van? Solamente perdiendo el tiempo están. No, hermano, aquí dice este verso, que muchas veces se ignora cómo se está creciendo el niño dentro del vientre. Usted está creciendo aquí, está desarrollando. Es más, hermano, ya no a la primera lo engañan, que renunciamos, ¿verdad? No a la primera, hermano, ya tiene un conocimiento del Señor y ese conocimiento va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, a tal grado que cuando vienen espíritus de error a querer, hermano, hacerlo caer, usted ya sabe por dónde ir, qué contestar o qué pensar, porque está siendo formado aquí dentro de un vientre espiritual que es la iglesia. Por eso dice Israel, siervo de Jehová, Isaías 49, verso 1. Oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. ¿Ya lo vio? Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. El Señor te está llamando desde aquí, desde el vientre. ¿Para qué? Para que seas su siervo. Y mire, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Mire, es el verso 49, verso 1. Dice que el Jehová te llama desde el vientre. ¿Pero para qué? Y puso mi boca como espada aguda. ¿Ya vio? Para que tu boca sea una espada aguda. Para que en tu boca haya palabra. Para que en tu boca esté la verdad. Me cubrió con la sombra de su mano. ¿Ya lo vio? Para que tú habites bajo la sombra. Para que tú habites bajo ese cobertor, bajo esa gloria. Y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Amén. A su nombre. Gloria. Hoy lo que el Señor nos habló y nos está hablando es de que hay una formación del viviente.
Y esa formación del viviente se está dando hoy. En el nombre de Jesús. Ponte de pie. Aleluya, y a su nombre. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno con nosotros. Señor, queremos que tú nos formes. Queremos, Padre bendito, que tú seas, Señor, el que nos ayudes, Padre amado, a poder ser conforme a lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Pareciera ser, Señor, que tal vez algunos los formaron de una forma en la cual no fue tan buena, pero tú, Señor, que eres un Dios en el cual es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Te ruego, Señor, que la formación, Señor, venga a la vida de tus hijos. Que se cambien las estructuras, que se cambien las ideas, que se cambien los pensamientos, Señor, que no te agradan. En el nombre de Jesús.